En este video vamos a ver los últimos ejercicios que quedan pendientes de la guía de vectores geométricos recta y plano, y particularmente en el punto 19 queda un mínimo de teoría por ver, que es lo que tiene que ver con respecto a la posición relativa entre una recta y un plano en el espacio tridimensional. En el video anterior estudiamos la posición relativa entre dos rectas y lo hicimos principalmente a través de un sistema de ecuaciones a partir de sus ecuaciones vectoriales paramétricas. En el caso de la posición relativa de recta y plano, también lo vamos a estudiar a través de un sistema de ecuaciones, entonces sea el sistema de ecuaciones lineales formado por la ecuación del plano pi y la recta r. Lo coloco así de esta manera porque en realidad uno podría tener varias versiones de la ecuación del plano, podría tener como en este caso la ecuación implícita o general y la ecuación vectorial de la recta, o también podría tener la ecuación vectorial del plano y la vectorial de la recta, o podría tener la implícita del plano y las cartesianas de la recta, y en todos los casos llegaría a las mismas conclusiones con respecto al sistema de ecuaciones, es decir, van a ser sistemas de ecuaciones distintos pero con las mismas conclusiones. Entonces, dado este sistema 1 que contiene, entonces lo pongo así porque puede ser cualquiera de las ecuaciones del plano con cualquiera de las ecuaciones de la recta. Entonces, si el sistema 1, al ser un sistema de ecuaciones lineales, es un sistema compatible determinado, quiere decir que la recta y el plano se cortan en un punto, o sea que la recta intersecta el plano en un punto y se dice que la recta incide o es incidente sobre el plano. Entonces, ¿cuál sería la situación geométrica en este caso? Tendríamos en este caso la ecuación del plano y tendríamos la recta que lo intersecta con un cierto ángulo determinado. Entonces, dependiendo qué ecuación uno tenga, se pueden dar distintas conclusiones, pero básicamente en general se va a dar una situación donde uno conoce el vector director de la recta y conoce el vector normal del plano. Entonces, si P0 es el punto donde se intersectan la recta y el plano, entonces en este caso a uno le interesaría dar P0, que es el punto de intersección, y lo otro que interesaría dar en este caso es el ángulo que hay entre la recta y el plano, que sería, vamos a aclarar un poco el dibujo, voy a escribir el D y el P0 en otro lado, entonces vamos a escribir que D0 no, D, este es D, el vector director de la recta, este es el vector director de la recta y este es P0, el punto de intersección de la recta y el plano. Entonces, en general, uno lo que buscaría es este ángulo alfa, que es alfa el ángulo entre la recta y el plano. Entonces, en general, cuando una recta y un plano se cortan, a uno le interesa averiguar dos cosas, que es el punto de intersección y el ángulo que hay entre la recta y el plano. Ahora, en general, si uno en realidad dispone del vector normal del plano y el vector director de la recta, el que es relativamente fácil de hallar es este ángulo beta, que en realidad es el complementario del que uno está buscando. Entonces uno podría calcular el coseno de ese ángulo beta haciendo, como hacemos siempre, producto escalar entre el vector normal del plano y el vector director de la recta sobre la norma del normal por la norma del vector director, y eso me daría este ángulo beta, que en realidad es el complementario al que estoy buscando, y luego para calcular alfa uno haría el complementario pi sobre 2 menos, menos beta, ¿sí? Entonces de esa manera uno obtendría el ángulo entre la recta y el plano. Y si no, otra alternativa es, como se da en algunos libros, es directamente, en lugar de utilizar el coseno, aprovechando el hecho de que el seno y el coseno tienen un desfase de 90 grados, utilizar directamente el seno. Pero una serie de aclaraciones. Esto del seno funciona solo
para ángulo entre recta y plano, que sería en este caso, pero en cualquier otro caso hay que usar el coseno como ya estuvimos viendo. En general lo que yo les recomiendo es que utilicen el coseno como siempre y luego recuerden de hacer la diferencia para no acostumbrarse a utilizar el seno, que solo se puede utilizar en este caso muy limitado. Lo otro que podría pasar es que el sistema 1 sea un sistema compatible indeterminado, entonces en ese caso la recta está incluida o contenida en el plano, pues tienen infinitos, contenida en el plano, pues tienen infinitos puntos en común. Entonces en este caso la situación que uno tendría es el plano, uno tendría el plano pi y tendría la recta incluida en el mismo. Vale la pena aclarar que aquí no parece pues la perspectiva que tiene esto, pero esto en realidad la recta esta no está incluida en el plano, sino que forma este ángulo alfa que ella venía mencionando. Si tiene una cierta inclinación, se sale del plano. Aquí está directamente contenida en el plano. Y lo último que podría pasar es si el sistema 1, formado por la ecuación de la recta y el plano, es un sistema incompatible, entonces en este caso la recta y el plano son paralelos. Entonces en este caso la situación que tendríamos es vamos a hacerlo con el mismo color que veníamos haciendo el otro, entonces en este caso tendríamos el plano y la recta paralela al plano, que se haya una cierta distancia del mismo, ¿sí? Entonces en general lo que puede ser interesante hallar es esa h que sería la distancia entre el plano y la recta. Pero ¿qué ocurre? Como en este caso la recta y el plano son paralelos, uno puede utilizar, vamos a decir lo siguiente, sea P0 un punto del plano y P1 un punto de la recta, entonces uno podría calcular la distancia desde el punto de la recta al plano, pues uno sabe calcular distancia de punto a plano, o podría calcular la distancia de un punto cualquiera del plano a la recta, pues sabemos calcular distancia de punto a recta. Entonces, si la recta está incluida o contenida en el plano, bueno, es cuando el sistema es compatible indeterminado, no hay que calcular nada. Si se cortan en un punto, interesa dar el punto y el ángulo con que se cortan. Y si la recta y el plano son paralelas, la distancia entre la recta y el plano. Bueno, este era el último trozo de teoría que restaba para terminar esta unidad de recta y plano. Ahora sí pasamos específicamente al ejercicio. Entonces aquí me da un plano en forma cartesiana y una recta dada en forma vectorial. Entonces me piden la posición relativa entre la recta y el plano. Entonces para el punto A sea la recta R, que está dada por X, que sería X, Y y Z, igual a 0, 1, 1, que sería menos 1, perdón, que sería un punto de la recta, más alfa por 1, 0, 1, que sería el vector director de la recta. Entonces esta recta, si la ponemos en forma vectorial, resultaría en el sistema X igual a 0 más alfa igual a, o sea, esta X es la X de coordenada minúscula de un punto genérico X, Y y Z, y sería igual a 1, y Z sería igual a menos 1 más alfa. Menos 1 más alfa, entonces resuelvo el sistema que habíamos mencionado antes con la ecuación del plano y las ecuaciones de la recta en forma cartesiana. Entonces en realidad me quedaría un sistema de 4 ecuaciones que serían la ecuación del plano y las 3 ecuaciones de la recta, con 4 incógnitas que serían x, y, z y alfa. Entonces resulta el sistema con la ecuación del plano x más y más z igual a 4, y luego las 3 ecuaciones cartesianas de la recta, x igual a alfa igual 1 y z igual a menos 1 más alfa, que esto es equivalente a tener el sistema si escribimos todas las incógnitas
de un mismo miembro. Esto sería x más y más z igual a 4, x menos alfa igual a 0, y igual a 1, es decir, yo ya los estoy ordenando, así quizás les confunde un poco menos, y esto es z menos alfa igual a menos 1. Entonces este sería el sistema que tenemos que resolver. Por ejemplo, si lo planteamos por Gauss, esto sería x, y, z, alfa, x, y y z. Si esto tiene solución, me va a dar el punto de intersección entre la recta y el plano y el término independiente, así que la primera sería 1, 1, 1, 0, 4, la segunda sería 1, 0, 0, menos 1 y 0, la tercera sería 0, 1, 0, 0, 1 y la última sería 0, 0, 1, menos 1 y menos 1. Una cosa que ustedes pueden decir es que al plantearlo en forma cartesiana tengo que resolver un sistema de 4×4, pero siempre piensen que si lo resuelven en forma cartesiana en las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta, siempre va a aparecer una única de las incógnitas y el parámetro, es decir, 2 de las 4 incógnitas del sistema, así que siempre esto va a tener muchos ceros y va a estar cerca de estar triangulado. Es más, particularmente fíjense que esto está triangulado. Entonces lo que podemos hacer es mantener, por ejemplo, la primera 1, 1, 0, 4 y la segunda y la tercera las dejamos tal cual como están. Perdón, ponemos la tercera en segunda posición 0, 0, 0, 1, ponemos la cuarta en tercera posición 0, 0, 1, menos 1, menos 1 y en la que era la segunda hacemos la primera menos la segunda y la ponemos en cuarta posición, así que aquí me quedaría 0, 1 menos 0 es 1, 1 menos 0 es 1, 0, estoy haciendo la primera menos la segunda, así que 0 menos menos 1 es 1 y 4 menos 0 es 4. Si continuamos por aquí, entonces continuamos aquí, entonces tenemos 1, 1, 1, 0 y 4, que sería la primera ecuación, 0, 1, 0, 0, 0, no, perdón, 1, esto de aquí es un 1, esto de aquí es un 1, tenemos 0, 0, 1, menos 1 y menos 1, y ahora hacemos un 0 donde está este 1, haciendo la segunda, perdón, podemos hacer la cuarta menos la segunda, así que tendríamos 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 1, 1 menos 0, 1, y 4 menos 1, 3, y por último 1, 1, 1, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1 y menos 1. Y por último hacemos la cuarta menos la tercera, 0, 0, 0, 1 menos menos 1 es 2, 3 menos menos 1 es 4. Y bueno, y en realidad no es muy difícil aplicarle Gauss-Jordan a este sistema, entonces vamos a terminarlo por aquí y ya salimos directamente con la solución x, y, z y alfa. No hace falta hacer Gauss-Jordan, simplemente por cómo este sistema conviene. Entonces hacemos la primera menos, hacemos la primera menos la segunda en lugar de la primera, así que esto va a ser 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0 y 4 menos 1, 3, porque estoy haciendo la primera menos la segunda la dejo tal cual como está. Sí, aquí ya se observa que este va a tener rango 4, así que va a ser un sistema compatible determinado. La segunda la dejo tal cual como está, la tercera la dejo tal cual como está, esto sería 1, menos 1. Bueno, en este menos 1 podríamos, bueno, vamos a hacer así. Primero ponemos el menos 1, la última la dividimos
toda por 2 y aquí nos queda 2. Así que ese sería el valor de alfa y ya en el siguiente paso podemos hacer lo siguiente. Dejamos la última tal cual como está, 1 y 2. Hacemos la tercera más la cuarta en el lugar de la tercera, 1 más 0, 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 2, 1. La segunda ya está lista, ya tenemos el valor de y podemos hacer la primera menos la tercera. Entonces me quedaría 1, 0, 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1 es 1 positivo y 3 menos menos 1 es 4. Y finalmente me faltaría hacer solamente ese 0 ahí, así que esto va a ser 0, 0, 0, 1 y 2. ¿Sí? Ya les digo, no hace falta hacer necesariamente Gauss-Jordan, pero me pareció que ya salía directamente con la solución, era conveniente. 0 y 1 y hacemos la primera menos la cuarta, va a ser 1, 0, 0, 1 menos 1, 0 y 4 menos 2, 2. Así que la solución, en este caso tendría el rango de A es igual a 4, el rango de AB es igual a 4 y el número de incógnitas es 4, pues son X, Y, Z y alfa. Estos son los 4 pivotes que me dan el rango 4 en ambas matrices. Entonces se trata de un sistema compatible determinado, entonces la recta es incidente sobre el plano, es decir, pi y r se cortan en un punto. O la intersección entre la recta y el plano es un punto. Entonces, como son incidentes, tendríamos que dar el punto, o sea, dice, según la respuesta del punto A, según corresponda dar la distancia entre la recta y el plano. Esto habíamos dicho que era si la recta y el plano eran paralelos, que aquí no corresponden. El punto de intersección y el ángulo, si son incidentes, que es lo que corresponde en este caso. Entonces, la solución del sistema, en este caso, la solución del sistema nos quedó x igual a 2, y igual a 1, z igual a 1 y alfa igual a 2. Entonces, por lo tanto, para el punto B, el punto de intersección es el punto x, y, z, o sea 2, 1 y 1. Ese sería el punto de intersección. Y ahora nos faltaría buscar el ángulo entre la recta y el plano, que para eso lo vamos a hacer buscando, como les mostré recién, con el complementario. Entonces en realidad lo que vamos a tener es esta situación. Vamos a tener el plano. Por tener el plano tenemos el vector normal y tenemos la recta que corta en un ángulo determinado. Lo que estamos buscando es este ángulo alfa, pero lo que vamos a hacer es buscar en realidad este ángulo beta, formado por el normal del plano y el director de la recta. Entonces decimos que el coseno de beta va a ser el producto escalar entre el normal del plano y el director de la recta sobre el módulo del normal del plano por la norma del director de la recta o módulo. Entonces, en este caso, esto sería ser el producto escalar entre el normal del plano, que es 1, 1, 1, pues son los coeficientes de las el vector normal del plano, cuando uno lo tenía en forma cartesiana, estaba dado por los coeficientes de cada una de las variables en la ecuación cartesiana del plano, que en este caso son 1, 1, 1 y 1, y este sería el vector director, o sea, por 1, 0 y 1, sobre la norma del vector n, que sería raíz de 3, pues sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada por la raíz de 1 más 1, 2. Entonces esto sería 1 más 0 más 1, esto sería 2 sobre raíz de 6. Entonces esto implica que el ángulo beta sería el arco coseno de 2 sobre raíz de 6. Yo esto ya lo hago con la calculadora y les digo lo que da.
pues así no perdemos tiempo con eso. Entonces esto sería 2 sobre raíz de 6, así que esto sería shift cos entonces perdón, hice raíz de 3, entonces esto sería raíz de 6, 2, y esto arco coseno y da 0,61 aproximadamente radianes si lo hacemos en grados, para así les doy un ángulo que ustedes estén más acostumbrados. Si lo hacemos en grados da 35 grados, aproximadamente da 35 grados. Y bueno, vamos a dejarlo así. Lo dejamos directamente como 35,26 aproximadamente. Así que por lo tanto el ángulo alfa, que es en realidad el que yo estoy buscando, que es el ángulo entre la recta y el plano, va a ser 90 menos beta, así que va a ser aproximadamente 54,74. Entonces el ángulo buscado es aproximadamente 54,74. Este sería el ángulo entre la recta y el plano. ¿Sí? Recuerden que les restamos 90 porque en realidad al utilizar el normal y el director el que estábamos calculando es beta. Bueno, entonces de esa manera vimos el último gran tema. Ahora vamos a discutir algunos ejercicios para que puedan terminar la guía y daremos por finalizada esta unidad. Entonces en el punto 20 me están pidiendo bueno, vamos en general en todos estos ejercicios de recta y plano lo que conviene es hacer un gráfico de la situación que uno dispone. El punto 20 me dice, me dan un punto y una recta R. Me dice que pi es el plano que contiene a el punto y a R. Entonces tenemos un plano, ese plano se va a llamar pi. Y ese plano pi es el que contiene a la recta R, que es esa recta dada, y también contiene a un determinado punto P, que sería este 310. Entonces me dice que pi es el plano que contiene la recta y el plano, me pide hallar un plano paralelo a pi que se encuentre a una determinada distancia de P. Entonces lo que me están pidiendo es buscar otro plano paralelo al dado. Vamos a hacerlo por aquí abajo para que se note mejor la idea. Entonces me están pidiendo un plano paralelo al dado, es decir, un plano pi1. Entonces lo que estamos buscando es, busco un plano pi1 que sea paralelo al plano pi, donde el plano pi es tal que el punto P pertenece a pi y la recta R está incluida en el plano pi. Entonces lo que podemos observar es que si uno dispone del vector director, el vector normal al plano pi, el vector normal al plano pi también será normal, como los planos son paralelos, al plano pi1. Entonces, si n es perpendicular al plano pi, entonces n también será perpendicular al plano pi1 buscado, ya que pi es paralelo a pi1. ¿Sí? Como los dos planos son paralelos, el normal de uno es también funciona como el normal del otro. Y observemos que para yo poder calcular el vector normal de un plano, podría buscar la ecuación del plano, pero en realidad con contener dos vectores del plano me alcanza. Entonces yo como el plano pi contiene esta recta, sé que
tiene a su vector director que será paralelo al plano y también voy a obtener un punto P1 que está en la recta. Entonces el vector P1P va a ser también paralelo al plano. Entonces lo que podemos poner es que como P y P1 pertenecen al plano, entonces el vector P1 es paralelo al plano y el vector director D de la recta también es paralelo al plano. Por lo tanto, el vector normal lo puedo hacer calcular haciendo el producto vectorial entre PP1 y el director de la recta. Entonces, en este caso, aquí lo que sabemos es que el vector director de la recta lo podemos sacar directamente de la ecuación, sería el 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2, y el vector P1 sería P1 menos P. P1 dijimos que es un punto de la recta, podemos tomar el 3, 0, 3, 3, 0, 3, y P es el punto dado, 3, 1, 0, así que este vector termina siendo 3 menos 3, 0, 0 menos 1 y 3 menos 0, 3. Entonces, luego podemos ahora sí calcular n, y entonces este sería IJK 1 menos 1, 2, 0 menos 1 y 3, y esto me va a dar menos 3 más 2 es menos 1, sería menos I, 3 menos 0 es 3, pero la componente en J se resta, así que sería menos 3J y menos K. Entonces, este sería el vector normal del plano pi y por lo tanto también del plano pi1. Luego, como en como en la ecuación cartesiana del plano A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, A, B, C son las componentes del vector, de un vector normal al plano. Entonces la ecuación de pi1 será de la forma, la ecuación de pi1 será de la forma menos x menos 3y menos z, que son las componentes del vector normal, más d igual a 0. Y finalmente, como dato, me piden que como dato final la distancia desde el punto P hasta el nuevo plano, es decir, la distancia desde el punto P hasta el nuevo plano, sea igual a 3 raíz de 11. Entonces, calculo la distancia desde el punto P hasta el plano pi1, que es el plano buscado, y esto recuerden que era el módulo de lo que resultaba de reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación del plano, es decir, en x, y y z tenemos que reemplazar las coordenadas del punto P, que serían 3, 1 y 0. Entonces tendríamos que poner menos 3 por este menos 3 es este de aquí, la y vale 1, la z vale 0, no hace falta escribirlo, pero para que luego recuerden de dónde lo saqué, módulos sobre vamos a escribir la ecuación para que recuerden lo que estoy, para que luego tengan en cuenta lo que estoy reemplazando. Esto era hacer el módulo de a por x0 más b por y0 más c por z0 más d, es decir, reemplazar las coordenadas del punto al cual quiero calcular la distancia en la ecuación del plano al cual quiero calcular la distancia sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, que son las componentes del vector normal. En este caso sería el módulo de, ahora sí, lo que estaba haciendo esto era menos 3, pues la a es menos 1 y la x es 3, menos 3 por
que la b es menos 3 y la y es 1. Esto sería menos 3 por 1 y esto sería menos 1 por 3. Entonces esto sería menos 1 por 3, menos 3 por 1, menos 0, pues la z vale 0, más d todo sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 1, más b al cuadrado, que sería 9, más c al cuadrado, que sería 1, sería raíz de 11, y esto me pide el ejercicio que sea igual a 3 raíz de 11. Entonces, de aquí, de esta última ecuación, obtenemos que el módulo de esto sería menos 3 son menos 6, el módulo de menos 6 más d tiene que ser igual a, si pasamos este raíz de 11 multiplicando, me queda 3 por raíz de 11 por raíz de 11 es 3 por 11, 33. Y si no presten atención que como esto es un módulo, tengo dos soluciones. Una sería menos 6 más d igual a 33 y la otra sería menos 6 más d igual a menos 33. Esta me da d igual a 33 más 6, 39, y la otra me da d igual a menos, esto era menos 33. Menos 33 más 6, menos 27. Esos son los dos valores posibles que cumplen todas las condiciones pedidas. Bueno, algunos de estos, cuando contienen elementos similares, simplemente los vamos a ir planteando. Entonces, bueno, esto ya lo podemos sacar. Entonces ahora en el punto 21 me piden los puntos del eje de cotas. El eje de cotas es el eje Z, ¿sí? Para que el eje de abscisas es el X, el eje de ordenadas es el Y y el eje de cotas es el Z, que pertenecen al eje de cotas y equidistan de dos planos dados, ¿sí? Entonces la idea es que aquí tenemos dos planos. Este sería uno de los planos. Por ejemplo, vamos a suponer que este es Pi1 y este plano es Pi2. Entonces tendríamos el plano Pi1, por aquí tendríamos otro plano Pi2, y lo que me están pidiendo son los puntos que están ubicados sobre el eje Z, que se hallan a la misma distancia de ambos planos. Es decir que si esto es una distancia D, esta sería la misma distancia D. La idea es que si el punto P pertenece al eje Z, que sería el eje de cotas, eso implica que el punto P tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y y una coordenada Z. Bueno, no le vamos a poner Z porque Z es el valor de la variable y vamos a ponerle un valor Z0. Esas serían las coordenadas del punto P que estamos buscando, que cumple las condiciones. Entonces lo que tenemos que plantear es que la distancia del punto P al plano Pi1 tiene que ser igual a la distancia del punto P al plano Pi2 para que equidiste de ambos planos. Entonces, la distancia del punto P al plano Pi1 va a estar dada por el módulo de... Tendríamos que reemplazar las coordenadas del punto P en la ecuación del plano, que en este caso sería, como la X y la Y son 0, me termina quedando solamente menos 4Z0 menos 12 sobre el módulo del vector normal a este plano, que sería 1 menos 2 menos 4, es decir, aquí el normal 1 sería 1 menos 2 y menos 4, así que esto sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que son 4 y 1 5, 5 y 16 son 21, esto sería raíz de 21 igual al módulo de reemplazar este mismo punto 0, 0, 0, z0 en el otro, así que sería 0, 0, y como es menos z me quedaría menos z0 sobre el vector normal al otro plano, el n2, que sería el de este de aquí, sería 2, 4, menos 1, 2, 4 y menos 1. Observen que esto será 4, 16 y 1, 21. Esto también es raíz de 21. Así que estos dos se pueden simplificar y simplemente me quedaría que el módulo de 4z0 menos 12 tiene que ser igual al módulo de
menos z0 y sería cuestión de resolver esa inecuación para obtener todas las soluciones. Si tengan presente que este podría ser positivo o negativo, este también podría ser positivo o negativo, así que voy a tener que resolver todas las combinaciones posibles y voy a tener más de una solución, ¿sí? Pero el planteo básicamente es este. Ahora tendría que resolver esta ecuación con los dos módulos para todos los casos posibles que los dos tengan el mismo signo o que tengan signos opuestos, ¿sí? Es decir, tendría que plantear menos 4z0 menos 12 igual a menos z0 por un lado y por el otro lado menos 4z0 menos 12 igual a menos z0 y resolver esas dos ecuaciones para sacar los dos valores posibles de z0. Bueno, particularmente a partir del ejercicio 22 se suceden una serie de ejercicios donde tenemos rectas en dos dimensiones, rectas en tres dimensiones y plano. Particularmente el del ejercicio 22 es sobre recta en el espacio bidimensional. Entonces me dan una determinada recta y me dan una recta determinada que vamos a suponer que fuese esta de aquí. Vamos a llamarle a esta R, que sería esta recta que aquí me dan, y me piden que busque la ecuación de una recta que sea paralela a la recta dada, pero que la distancia entre las dos rectas sea 10. Es decir, que si uno toma un punto cualquiera de una recta hasta la otra, la distancia, recuerden que la distancia se produce cuando la proyección es perpendicular, que esta distancia sea 10 unidades. En realidad cualquier punto de una de las rectas tiene que estar a una distancia de 10 unidades de la otra. Y si bien yo le hice hacia un lado, podría ser tranquilamente hacia el otro lado, es decir que en realidad este ejercicio debería tener dos soluciones. Puede ser a 10 de distancia hacia cualquiera de los lados. Entonces, particularmente, lo que podemos hacer es tomar un punto, es decir, como sabemos que las rectas son paralelas, van a tener el mismo vector director, entonces esto lo voy a ir escribiendo aquí. Entonces, como S, la recta buscada, es paralela a R, eso implica que el vector director de S va a ser igual al vector director de R, y en este caso va a ser el menos 6, 8, o sea que lo único que necesitaríamos hallar es un punto por el que pasa la recta, pues la dirección ya la tenemos. Y recuerden que para hallar la ecuación de una recta podemos tener vector director y punto, o dos puntos, o vector normal y punto. Entonces en este caso ya tenemos el vector director, con un punto ya lo encontraríamos. Entonces ahora la cuestión es que para utilizar distancia a recta en dos dimensiones conviene utilizar una fórmula similar a la del plano, pues la recta en dos dimensiones tiene una única ecuación cartesiana. La otra fórmula de distancia de punto a recta que les di es más conveniente de utilizar N3, que es la que trabaja con el producto vectorial, pues recuerden que N2 en realidad el producto vectorial no se puede calcular. Entonces busco la ecuación cartesiana de la recta R, que es la de recta dada. Entonces observen que podemos escribir que la X es 1 menos 6H, 1 menos 6H, y que la Y es menos 2 más 8H, menos 2 más 8H, y de aquí podemos obtener las ecuaciones simétricas, que son H igual a X menos 1 sobre menos 6 igual a Y más 2 sobre 8, y de aquí podemos obtener que 8 por X menos 1 es igual a menos 6 por Y más 2, de donde podemos obtener que 8X menos 8 es igual a menos 6Y menos 12, y si juntamos todo de un solo lado, 8X más 6Y menos 8 más 12 sería más 4 igual a 0, y podemos simplificar todo por 2 y obtendríamos que 4X más 3Y más 12 es igual a 0. Entonces planteo la distancia de punto
a recta, que en este caso sería la recta R, y le pido que esa distancia sea igual a 10, pues me lo pide el ejercicio. Entonces, en este caso vamos a utilizar la forma con ecuación cartesiana, que es la misma que usamos para el plano, pero que cuando es trabajada en dos dimensiones significa una recta sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si es una ecuación cartesiana, este tipo de fórmula representa n2 distancia de recta a plano y n3 distancia de punto a plano. Cambio la otra fórmula de distancia de punto a recta que les di, como trabaja con el producto vectorial que solo se puede calcular en n3, es para la recta en tres dimensiones. Bueno, entonces acá tendríamos que reemplazar. Y lo que iba a decir es que tomamos un punto cualquiera de S, que es en realidad el punto de la recta que queremos hallar. Entonces nuestro objetivo es, a partir de aquí, como conozco el vector director, busco un punto P0, que sería este que vamos a estar trabajando acá, que pertenece a S. Y lo que vamos a poner es, por simplicidad, ¿sí?, pues en realidad, como las rectas son paralelas, cualquier punto de una se halla a la misma distancia de la otra. Por simplicidad consideramos un punto del eje X, del eje Y, perdón, consideramos P0 que pertenece al eje Y. Entonces esto lo que quiere decir es que P0 es de la forma 0 y sub 0. Entonces, si reemplazamos eso, obtendríamos que esto sería A, que sería 4 por 0, más 3 por I sub 0, más C, que en nuestro caso es 2, sobre la raíz cuadrada. A es 4 y B es 3, así que esto sería A al cuadrado 16, más 9 son 25, raíz de 25 es 5. Esto sería el módulo de 3i sub 0 más 2 sobre 5, y eso tiene que ser igual a 10. Entonces de aquí obtenemos dos ecuaciones. Una sería 3i sub 0 más 2 tiene que ser igual a 5 por 10, 50. Y la otra, porque esto es un módulo, 3i sub 0 más 2 tiene que ser igual a menos 10 por 5, menos 50. Entonces de aquí obtenemos que esto sería 48 dividido 3, 16, y sub 0 igual a 16, y la otra sería menos 52 dividido 3, bueno, eso no va a dar exacto, entonces va a quedar que I sub 0 es menos 52 sobre 3. Entonces, con esto, las rectas buscadas son las rectas buscadas, que serían una hacia cada lado, esta y esta, es decir, S y S', llamémosle. Una de ellas es S, que va a tener ecuación xy igual a el punto por el que pasa, que sería 0,16, más t por el mismo vector director, pues es paralela, menos 6,8, y la otra sería S' de ecuación xy igual a 0 menos 52 tercios más t por menos 6,8. Y esas serían las dos rectas posibles, que son paralelas a la recta dada y se hallan a 10 unidades de distancia. Bueno, vamos a hacer uno más del 23 y el 24, y luego el resto los vamos a resolver en un último video con unos que quedan de posiciones relativas de recta más adelante. Bueno, entonces para finalizar vamos a hacer el punto 24. Entonces en el punto 24 tenemos la siguiente situación. Me dice, dados L1 y L2, que son dos rectas, ¿sí? Entonces tenemos dos rectas y me pide hallar un plano pi que sea paralelo al plano que contiene a L1 y es paralelo a L2. Entonces en realidad tenemos la siguiente situación. Tenemos un plano que lo vamos a llamar pi1, y ese dice que contiene a L1 y a su vez es paralelo a L2. Entonces
pi1 tiene lo siguiente. L1 está contenida en el plano y a su vez L2 es paralela al plano. Entonces, ¿qué ocurre? Como se da esa situación, entonces quiere decir que el vector director 2, que es el de la recta, esto implica que el vector director 2, que es el de la segunda recta, va a ser paralelo al plano. Y como la recta 1 está contenida en el plano, el vector director 1 también es paralelo al plano. Entonces el vector director 1 también es paralelo al plano. Entonces, a su vez observen que esos dos vectores directores, este sería el vector director 2 y este sería el vector director 1. Observen que no son paralelos, pues uno tiene una componente 0 y el otro no. Entonces, como D1 no es paralelo a D2, entonces a partir de ello podemos calcular el vector normal del plano pi1, que sería el producto vectorial de D1 con D2, así que eso sería IJK, el primer vector director que es 2, 0 y menos 1, y el segundo vector director que sería 1, menos 1 y 1, y haciendo esta cuenta obtenemos que N1 va a ser 0 menos 1 sería menos I, 2 menos 1 son 3, pero la componente en J se resta, sería menos 3J y menos 2K. Este sería el vector normal. Pero este sería el plano que contiene a L1 y es paralelo a L2. Ese sería el plano que yo llamé pi1. Ahora me piden un plano pi que sea paralelo al dado. Entonces estamos buscando un plano pi que sea paralelo a este plano que acabo de mencionar. Entonces, como el plano pi buscado es paralelo a pi1, entonces eso implica que n1 es perpendicular también al plano pi buscado. Luego, la ecuación de pi, el plano buscado va a tener la forma menos x menos 2y, no, perdón, menos 3y, menos 3y, menos 2z más un cierto término independiente igual a 0, pues las componentes del vector normal tienen que quedar como coeficientes de las variables. Y ahora me pide que la distancia entre ambos planos sea 7 sobre raíz de 14. Entonces lo que podemos hacer es plantear cualquier punto, la distancia entre el plano pi1 y el plano pi. Como la recta L1 está contenida en el plano pi1, va a ser la distancia de la recta L1 al plano pi, ¿sí? Como la recta está contenida en el plano, la distancia de la recta al otro plano es la misma que entre los dos planos. Y a su vez, como esta recta termina siendo paralela al plano pi, cualquier punto de la misma se halla a la misma distancia del plano. Entonces, si este es un punto P1, le podemos pedir que esta distancia sea 7 sobre raíz de 14. Entonces, lo que vamos a plantear es la distancia del punto P1 hasta el plano pi y que sea igual a 7 sobre raíz de 14. 7 sobre raíz de 14. Bueno, y tomo como P1 tomo un punto cualquiera de la recta 1, que podría ser este, el 2 menos 5 y 3. 2 menos 5 y 3 o cualquier punto de esa recta. Entonces, la distancia de ese punto P1 al plano pi va a ser el módulo. Recordemos que teníamos que reemplazar las coordenadas de este punto en la ecuación de este plano y tomar módulo, así que sería menos 2, que es la componente en x, menos 3 por menos 5, que es la coordenada en y, menos 2 por 3, que es la coordenada en z, más d sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, donde n, que sería abc, sería en este caso menos 1, menos 3 y menos 2, así que esto sería la raíz cuadrada de 1 menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 3 al cuadrado 9, 9 y 1 10, 10 y 4 14.
y eso me pide el ejercicio que sea igual a 7 sobre raíz de 14. Este y este se simplifican y de aquí me queda la ecuación menos 2 más 15 son 13, 13 menos 6 son 7, o sea, módulo de 7 más d tiene que ser igual a 7, entonces de aquí obtenemos dos soluciones, 7 más d igual a 7 y 7 más d igual a menos 7. Entonces de ahí terminan de resolver, de despejar la d, que una va a dar 0 y la otra menos 14, y esas serían eso. Luego lo reemplazo aquí y obtendría la ecuación de los planos que cumplen las condiciones pedidas. Bueno, quedan muy poquitos ejercicios que más que nada tienen que ver con parámetros en ejercicios de posición relativa de recta y plano, y eso los vamos a hacer en un video muy cortito para cerrar la unidad.